Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, nuestro programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Ramon de la Unión Europea, y por el cual tratamos de desmenuzar todo lo que son los fenómenos globales, internacionales, pero obviamente que tienen un efecto en nuestro continente y es particularmente en nuestro país. Le agradezco mucho a quienes han confiado en nosotros, a nuestros auspiciadores, que nos permiten salir a través del canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos y poder comentar con especialistas, con personas relevantes en los temas que están hoy en la contingencia. Bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante, de mucha relevancia, que para ser claros, nosotros como Centro de Estudios Europeos lo hemos venido tratando hace bastante tiempo a través también de proyectos europeos que nos hemos ganado, publicación de libros, seminarios, etcétera, y que tiene que ver en este momento con la influencia de las redes sociales en el debate político, en los sistemas políticos y particularmente en la democracia. Y para eso hoy día tengo realmente el gusto de poder conversar con una especialista en investigación de procesos políticos, que es la abogada Marisol Díaz Cerón, a quien le agradezco que esté hoy día con nosotros, que es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez y que justamente se ha dedicado a la investigación de este tema en particular. Marisol, te doy las gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Paulina. Para mí es un privilegio estar conversando de este tema tan importante, tan relevante actualmente, sobre todo, que nos compete como sociedad, no tan solo en términos políticos, sino que también cómo afecta en lo jurídico, cómo afecta las decisiones que tomamos muchas veces en nuestro día a día. Eh, Me parece que es un tema de total relevancia, sobre todo cuando la veracidad de el debate se ve tan afectado y cómo, de qué manera manejamos la información que recibimos, porque también somos responsables de lo que consumimos. Así es, Y eso nosotros. también te da en qué dimensión nos movemos, si nos movemos desde lo tribal, desde lo que me gusta escuchar y de esa validación, o si hago el ejercicio de cuestionar lo que estoy leyendo. Entonces, es un fenómeno, es importante y bueno, a eso vamos en esta conversación. Así es, yo te decía y yo les decía que nos están escuchando que esto es un fenómeno que se viene dando no solo en Chile, de hecho lo hemos visto de manera muy clara en otros países, fundamentalmente en países de democracia liberal, justamente donde hay esta libertad de expresión, donde hay esta libertad de acceso a Internet, a las redes sociales, y en los cuales, coincidentemente, y para esto vamos a hacer inmediatamente para transparencia, tú iniciaste una investigación académica y que dio origen a lo que se transformó finalmente en una querella ante los tribunales, pero Sí. y que llevó a este reportaje en televisión de hace algunos días, Ujú. del cual nosotros no nos vamos, no soy periodista y no es, no es un programa político de política partidaria, sino que es, nosotros lo queremos abordar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político con mayúscula, digamos, de la ciencia Claro, política. exacto. Y en ese sentido, coincidió esa semana con que a mí me tocó dar clases el día martes en un curso de contingencia internacional, donde yo di el tema que lo vengo tratando hace tiempo y pronto vamos a publicar con un colega un artículo, y que dice relación con las emociones en política. Y de aquí quiero partir para ir profundizando en este tema. ¿Qué es lo que te lleva, qué es lo que te motiva a empezar a hacer esta investigación sobre las redes sociales y sobre los efectos políticos y la manipulación muchas veces de las emociones de la ciudadanía y que tiene un efecto político concreto después? Bueno, principalmente es el hecho de que yo participo como ayudante en el Magíster de Economía y Políticas Públicas de la Adolfo Ibáñez en un ramo de teoría política.
donde una de las materias o la unidad que se trató era cuál es el peligro de las redes sociales para la democracia. Y ahí tú empiezas a aplicar lo que ya muchos autores han estudiado y la verdad es que la academia es pesimista un poco con las conclusiones que podemos obtener porque es incontrolable por este tema que no hay la opacidad a responsabilizarse de las personas que ejercen este tipo de manipulación mediática por el anonimato que también puedes tener. Entonces, estábamos en un periodo en el cual estábamos caminando ya en el segundo proceso constituyente, ya teníamos la experiencia del 2022, que fue el rechazo de la, de la Carta Constitucional de la Convención, por lo que, me acuerdo que en esa materia específicamente, la izquierda chilena utilizó como pretexto, no sé si pretexto en verdad, o como una afrenta a la verdad, el hecho de que se habían creado muchas fake news en ese proceso y que eso había incidido en el rechazo a la Constitución. De hecho, el gobierno crea una comisión con la CEGO para ir a la OCDE y ver el tema de la desinformación y cómo afectaba también los procesos democráticos. Por lo tanto, era una ocupación de un tema país, un tema público, de política pública ya. Eh, y lo que me motiva es empezar a escuchar a la derecha, empezar a escuchar qué tiene que decir la gente que no comulga con mis ideas, pero de un punto de vista, una base objetiva, ¿ya? Entonces tú ahí vas escuchando otras posturas y ahí te vas dando cuenta de cómo se va, la información es como mayormente llevada al extremo dependiendo de lo que quiero instalar. Hay gente muy moderada, muy objetiva, pero vas caminando al extremo y esto se va convirtiendo en una bola de nieve de desinformación muy importante, de mentiras, noticias falsas y sobre todo atacar y de sacar el perfil del adversario político como un enemigo al cual destruir. Entonces, y de eso también pasa como fenómeno en la izquierda, si no es privativo de la derecha, es que yo vengo del mundo más progresista y quería tener esta mirada. Por lo tanto, lo que me motiva también es por qué estas cuentas inciden tan importantemente en generar debate, en generar acciones en la justicia por los descubrimientos que hacen de el funcionamiento del aparato público. Entonces, el poder mediático que tienen es muy relevante. Y eso lo descubro, bueno, después de meses de estar interactuando eh, con ese contenido. eh, y, y de verdad tú vas verificando todos los ítems que te da el diagnóstico, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la falta, como te decía, la opacidad en la responsabilidad que tú tienes al crear información. Porque si se hace desde el anonimato, la libertad que tú tienes de decir cosas, de instalar información es mayor. Y no hay en las redes sociales, por ejemplo, la plataforma de Elon Musk, que es Twitter X, eh, la verdad es que es muy poco el control que tú tienes de la información que divulgas. Además, existe eh, este tema de que ya empiezas a ganar dinero, a monetizar la información. Entre más likes que recibes, más visitas al posteo que tú haces, recibes dinero. Entonces ya se trata de un tema que el sistema te premia por decir falsedades o instalar mentiras con
una narrativa muy convincente y que esta cámara de eco, porque las redes sociales Mm. funcionan con cámara de eco y con la motivación de que me están hablando le están hablando a mi tribu y mi tribu me va a acompañar en lo que yo voy a decir o en lo que yo voy a instalar, aunque esté equivocado, aunque sea una mentira. Entonces, hay un sesgo de confirmación, hay una cámara de eco que te respalda y vamos emitiendo desinformación a destajo, sin control, y ahí está el punto en el cual la libertad de expresión choca con otros derechos fundamentales. Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental en Chile que es, yo creo que la base de nuestra democracia y es bastante cuidado. Yo, con todo lo que tuve que estudiar de jurisprudencia y lo que han resuelto tribunales por el hecho de injurias con publicidad de medios de comunicación, es bastante restrictivo no permitir que un medio publique. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Y Ahora, ahí tenemos la pirámide. sí, dentro justamente de lo que has estudiado, tú ya has ido señalando ciertas características de este fenómeno. Por un lado, la opacidad, la falta de responsabilidad, Claro. eh, y además, bueno, además que una cosa que es importante para quienes nos escuchan es distinguir cuando se trata de bots realmente y cuando se trata de cuentas anónimas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos? Porque finalmente se usan ambas. Sí, los bots son cuentas automatizadas, no humanas, que se ocupan desde plataformas que le entregan información y esas cuentas automáticamente generan likes, retweets, pero la orden viene desde, obviamente, una central que es humana, pero es automatizado. Es un programa que te permite que una cuenta en una red social emite información sin control, pero no es humana. Con apariencia, obviamente, por ejemplo, puedo tener una cuenta que diga estado descarga, ya, pero es una cuenta automatizada. Esa cuenta de estado descarga se dedica a ver, a revisar qué, eh, qué contenido bajan en los equipos de los servicios públicos. Por ejemplo, se han detectado que se han descargado pornografía infantil, ¿ya? Eso es un bot, eso es una cuenta automatizada totalmente, ¿ya? No tiene un factor humano detrás. ¿Y Y cómo por otro podemos lado están, identificar esas cuentas bots? es que es súper difícil porque, por ejemplo, también puede ser un perfil que diga Juanita Pérez, que vive en tal parte y que tiene tal afiliación política y postea, pero repostea contenido de otras cuentas y le da likes a cuentas determinadas. Y es súper difícil determinar, pero ahí uno puede darse cuenta por que no tiene una interacción como humana en el sentido de que replican tweets. Es como copiar, pegar, Mm. y estas cuentas copian, pegan, ¿no? Y el mismo contenido, exactamente igual, o sea, ni siquiera una coma de diferencia, con otras y miles. Esa, esa introducción de información que es automatizada también se mezcla con estas otras cuentas que son anónimas, que son los trolls, como se les denomina, y son personas naturales de carne y hueso, pero totalmente anónimas, con seudónimos, o mujeres también actuando con cuentas que son masculinas, y hombres con cuentas de mujeres, ¿ya? Y estos son los que son más peligrosos, porque esta gente escondían el anonimato a través del disfraz, como dice el Código Penal, que es un agravante, actuar con disfraz. Son capaces de generar información y contenido deliberado, y ahí está el peligro.
porque, como te decía, Twitter es muy difícil que te entregue la información de quién es el dueño de esta cuenta. Y en el diferenciar que también no sea un bot. Ya, ahí hay una línea que habría que revisar, pero me preocupa cuando dicen, no, pero ¿por qué van a revisar eso si atenta contra la libertad de expresión? Y no es así. La libertad de expresión tiene límites. Yo creo que ahí sí difumina un poco lo que yo te puedo decir como insulto, que incluso te puedo reconocer el derecho a insultar, pero no a instalar una injuria. Y es claro en nuestro sistema jurídico. ¿Ya? La injuria grave cuando te imputan un delito que no se persigue por acción pública o la calumnia. Entonces, hay un límite. O que se puede llegar a las amenazas también. Ya entramos Bueno, en otro tipo penal. y ahí entramos en otro tipo penal porque la amenaza proferida depende también de quién recibe la amenaza y el impacto que le genera. Desde ahí se persigue penalmente o no, según el impacto que a ti te genera. Entonces, cuando te amenazan de muerte, con una veracidad de la posibilidad de que ocurra, ya tú estás impactando en la psiquis de la víctima. Bueno, quiero Muchas dejar personas. para el final, de hecho, que entremos en ese tema de la salud mental, Sí. porque creo que es un ámbito que dentro de todo lo que el revuelo que ha generado este reportaje, es uno de los ámbitos, la arista que es muy importante considerar, que es la salud mental, tanto de aquellos que hacen esto como de aquellos que son víctimas de estos ataques, sobre todo cuando ya entramos en el ámbito de la amenaza, y que, por supuesto, que generan, es un círculo vicioso y que va generando también un impacto a ese nivel. Pero antes de entrar en la salud mental, me gustaría Ujú. saber tú, que has estudiado este tema, eh, qué experiencias comparadas encontramos, si es que las encontramos. Yo sé que en Europa el Parlamento Europeo aprobó una ley y tiene un plan sobre la desinformación y de cómo, de alguna manera, controlar esto que está ocurriendo de manera cada vez más reiterada, eh, respecto a el uso de las redes sociales, las mentiras, esto de injuriar, calumniar, hoy día que es más difícil incluso con la inteligencia artificial, los deepfake, que ya uno no sabe si algo es verdad o es mentira, de cuentas parodia, que muchas veces, bueno, te dicen que es parodia, pero otras veces no te dicen que es parodia, y hasta yo he caído en alguna de estas cuentas, Ya. porque son tan reales que ya hasta uno que pone un cierto, una barrera crítica cuando le llega la información de saber si es verdad o no es verdad. Bueno, el día es tan difícil. Realmente hay noticias que cuando, bueno, yo le digo a los alumnos, cuando algo parece increíble, o sea, investiguenlo más porque puede ser que no es creíble, porque no es verdad. Pero esto cada vez se va haciendo más difícil. ¿Tú qué has encontrado en tu estudio, en tu investigación, en política comparada, en derecho comparado, de cómo el Estado o las empresas privadas también, ya sabemos que en eso, lamentablemente, sobre todo después de la llegada de Trump, las cuentas como el mismo X o Twitter, Instagram y otros han quitado los filtros que tenían, eh, cómo ir controlando que esto no vaya creciendo y vaya siendo realmente más un atentado a la democracia que una mera abuso de la libertad de expresión. Ya, yo creo que ya estamos en términos críticos. Yo creo que esto avanzó de manera exponencial. Eh, no veo que exista un límite si no le ponemos reglas claras desde los estados. Ya, o sea, es un tema que ataca eh, la credibilidad de las instituciones, erosiona demasiado el debate público. Mm. Ya no es algo, no es una amenaza. Yo creo que el daño es real. El daño es real. Porque es muy, como te digo, si esto no se pone a un nivel de política pública en que los estados
como la Unión Europea ya está desplegando ciertas directrices, esto se va a hacer cada vez más incontrolable. De hecho, ya lo es incontrolable. Imagínate que eh, influir desde el 2016 en elecciones presidenciales debería haber sido señal suficiente como para que los estados desplegaran eh, soluciones o pusieran reglas claras, porque en el fondo lo que se ataca es cómo, en el fondo es la manipulación del electorado a través de la emocionalidad, porque esto tiene que ver con las emociones, totalmente. Ese sesgo de confirmación emocional me lleva a tomar una decisión y yo le entrego a ese usuario más de lo que quiere consumir. Si no tenemos reglas claras para establecer eh, hasta dónde llegamos con esto, yo creo que no hay vuelta. No tenemos, no hay, yo no tengo optimismo respecto a cómo podemos atacar bien esto sin que se ataque la libre expresión, porque ese va a ser el argumento que te van a poner sobre la mesa. Existe la libre expresión, ok, existe la libre expresión y muy bien. De hecho, yo soy muy respetuosa de la libre expresión en la medida que la gente, ok, se pueda expresar en los términos que quiera. Tú sabes lo que está pensando el adversario. Esa es la gracia de la libre expresión. Pero cuando tú contaminas el debate e instalas una información como verdad, es muy difícil salir a, a contradecirla. Y ese debate de contradicción sana no se está dando. Se asienta la información. Ahora, dentro Entonces, de estos dilemas que se plantean y se han planteado en Chile, se han planteado en el exterior, cuando se dice, bueno, hay que de alguna manera adoptar medidas para evitar la desinformación. Nosotros, tú misma mencionabas, se creó una comisión para esto. eh, Hemos visto cómo la misma ministra Vallejos ha participado en organizaciones internacionales donde se trata el tema, pero sin embargo ahí también llega esto de decir qué es desinformación y qué no es desinformación. Eh, es un dilema y un debate muy claro porque nos encontramos también con los propios regímenes autoritarios que lo que es desinformación es la información crítica a su propio gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿quién determina qué es desinformación? Porque eso también puede ser manipulado desde el propio poder político, dependiendo quién está en el poder político. es que precisamente ese ha sido el argumento para desestabilizar esta idea. Porque aparece Camila Vallejo, la ministra, en la OCDE, obteniendo cómo podemos desplegar esta comisión para la desinformación. Eh, pero ella misma es atacada como que instaló noticias falsas durante el estallido social. Entonces, esa confrontación de cómo tú me vas a venir a decir o me vas a venir a hablar de desinformación si tú misma la instalaste. Entonces, ahí tú atacas al mensajero y le echas abajo un argumento que es súper importante, o sea, es demasiado relevante. Entonces, ¿quiénes son los interlocutores válidos, finalmente? ¿Ya? Porque entendiendo que habrá una comisión para la desinformación, o existe la comisión, una comisión permanente para la desinformación. ¿Quiénes son quienes deciden qué es falso, no falso, irrelevante o está cometiendo delitos derechamente en instalar una mentira o injuriar, calumniar personeros políticos? Entonces, finalmente es el mensajero quien carga con la responsabilidad de decir, yo soy idóneo para, esto es falso, esto... Entonces, pasamos de imponer, no imponer, en poner en el foco, combatir la desinformación, atacando a quien lo propone. Y ahí eso se desvanece. Y la gente deja de creer que por un gobierno más progresista
va a venir este combate a la desinformación cuando fueron ellos quienes difundieron noticias falsas? Pero saliendo del Hay caso un chileno, problema. sí, saliendo del caso Ese es el chileno, problema chileno. sí, Ese es el caso chileno. sí. ¿Ya? Pero entrando si vemos otros países, y sean autoritarios de derecha, sean autoritarios de izquierda, populistas de derecha, populistas de izquierda, hay casos en los cuales a través de las llamadas leyes de control de prensa, por ejemplo, se controla la información crítica. Es Eso es decir, extremo. claro. Entonces, el caer por tratar de proteger, por un lado, podemos desnudar otro campo y puede surgir también el control de los medios de prensa, la libertad de expresión y de opinión de los medios de prensa a través de un aparato estatal sobre texto de que se está tratando de evitar que se desinforme. Y hay leyes que han sido aprobadas en otros países, insisto, de sectores más radicalizados de derecha y de izquierda, que lo que tratan de hacer es controlar al poder público, a la prensa, a la opinión de expertos, etcétera. Y porque en el fondo, en esta idea, sobre todo, y aquí ya entro directamente a los populismos, es que ven en esa élite corrupta, ven también a los especialistas, a los académicos, al mundo La academia. intelectual, a la academia en general, que da la evidencia contraria al discurso del gobierno, o también están dentro de ellos los medios de información, atacan a periodistas y evitan el pluralismo político sobre pretexto de una mayor libertad, por un lado, o de evitar que haya desinformación. ¿Cómo podemos? Porque es un dilema que tienen los estados. ¿Cómo lograr el equilibrio? Yo creo que lo que podemos hacer desde la academia o desde lo jurídico, político, es establecer, porque tú puedes reconstruir desde lo jurídico, identificar y reconstruir, hacer un caso, ponte, ¿ya? Perseguir la desinformación o instalar una mentira. Lo puedes hacer, pero es muy difícil. Eh, en Chile, hace poco se trató de legislar sobre el ciberacoso, ¿ya? Que es una arista de este problema. Y la derecha chilena se opuso, porque atentaba precisamente con la libertad de expresión. Entonces, tenemos un problema que es valórico, ¿ya? Es valórico. ¿A qué le doy valor? Desde mis convicciones. Entonces, tenemos un problema de Estado, sí, es un tema de política pública, pero la cual es muy difícil contrañirla, ¿ya? Porque o sea, si tú me dices, va a haber una comisión para la desinformación o un programa como un gran hermano, y eso ya es peligroso. Entonces, el límite y las barreras son muy difíciles de establecer, porque yo no puedo, yo no puedo obligar a una persona que piense algo distinto, eso es claro. No puedo hacer una propaganda tampoco hecha para que esas personas piensen y voten por mí desde un aparato estatal. Eso sería fatal, imagínate. A lo que yo voy es, políticamente debe haber un consenso desde el progresismo hasta la derecha o la derecha dialogante, digámoslo, porque es difícil ir más allá de que debe haber un consenso y reglas claras en el debate democrático. Desde ahí partir, porque si seguimos permitiendo sin control que se establezcan noticias falsas y desinformación, vamos a caer en una espiral que, por lo que te decía, no tenemos vuelta, ¿ya? Lo que me parece relevante del caso que se destapó es cómo desde el poder, yo, bajo una cuenta anónima, donde tengo acceso a información muy relevante de lo que pasa en Chile, puedo proporcionarla a cuentas random en X o en las redes sociales y distribuirla para que generen impacto.
yo creo que debe haber un mayor control. Desde quienes tienen mayor poder y acceso a la información, a qué se está entregando a los usuarios. Y ahí hay un problema. Marisol, ¿cómo tú, según tu opinión y por lo que tú has vivido, cómo crees que se estructura todo este impacto que produce las redes sociales, esta toxicidad, la desinformación, los ataques que sufren algunas personas, sean de derecha, de izquierda o de centro, porque esos también van cambiando dependiendo de quién genera el ataque y quién lo recibe, pero seguramente hay un patrón más o menos común de cómo operan. Bueno, este fenómeno se analiza a través de varias dimensiones que están interconectadas, como es la polarización, la desinformación, cómo se manipula algorítmicamente la información y cómo erosiona esto la esfera pública. Esos son como cuatro elementos que tenemos que son claves a la hora de identificar lo que está pasando. Eh, y me preocupa porque la polarización con las cámaras de eco, por los algoritmos, por el like amplificado, eh, refuerzan las creencias preexistentes de las personas, porque te muestran contenido que se alinea a tus preferencias como usuario. Entonces, estas cámaras de eco eh, generan mucha fragmentación en el discurso público, ¿ya? Y reducen la exposición y la perspectiva de diversas opiniones, ¿ya? Y se dificulta el consenso político. Y ahí está el problema. Yo creo que el consenso político es necesario para la gobernanza democrática. Estamos perdiendo eso, porque al, al yo exponer, por ejemplo, que el adversario miente constantemente y no hacerme cargo del diálogo que me puede generar un tema, es, es atacar precisamente las bases de una convivencia democrática y polarizar mucho más a la gente, ¿ya? Y este problema de la polarización lo ha visto mucho Cass Sunstein, como académico importante que yo he leído bastante. La polarización ideológica debilita la deliberación. Y yo creo que eso es importante tener en cuenta. Lo otro, como la desinformación y la manipulación, la propagación de noticias falsas, las narrativas manipulativas, que en este caso particular, en el mío, por ejemplo, en que me doy cuenta de cómo manipulan la narrativa anti-gobierno, de oposición visceral a Boric, por ejemplo, e instalan verdades o cosas que se leen como verdades y son mentiras de lleno, pero el impacto emocional te genera que esto haga mucho daño. O sea, ¿en qué sentido? Que los ciudadanos toman decisiones basados en en estos informes o información. Eh, y aquí nos estamos poniendo en riesgo y este riesgo eh, influye en la erosión de la esfera pública. Eh, el debate racional crítico se pierde totalmente, ya que hay una amenaza seria de fragmentación mayor que hace que el populismo sea mucho más potente en instalarse y además cómo se comercializa la información, por lo que estábamos hablando de monetizar la información. Yo digo un discurso xenófobo, totalmente racista y pido propina, pues. Entonces, acá estamos observando cómo se ha distorsionado la información de las redes sociales para beneficio de discursos de odio, y yo creo que eso es lo más peligroso. Desde el punto de vista de Ahí, nuestro código penal, de la legislación que tenemos en Chile, ¿qué herramientas tiene alguien que es atacada a través de las redes sociales de manera consistente, con amenazas?
que ha pasado mucho, figuras de la televisión, a los mismos candidatos presidenciales, políticos en general. Ya el debate hoy día, casi para cualquier cargo de elección popular o cualquier cosa, surgen redes sociales, surgen cuentas, no redes sociales, cuentas que no solamente a través de Twitter, sino que también a través de las otras cuentas o redes que hay, bueno, se ataca a las personas, se les intimida, por un lado, y por otro lado se genera esto otro que es mucho más profundo, que es la generación de miedo a las personas, la generación de este hartazgo con la clase política, esto que lleguen a decir, ya da lo mismo, son todos iguales, son todos ladrones, fue afuera todos, y que terminan exacerbando un tal vez muy, muy justificado sentimiento de malestar de la ciudadanía con una clase política, y que terminan finalmente exacerbando esas emociones para querer obtener un resultado político. ¿Qué herramientas hay hoy día en esos casos que son variados en nuestra legislación y qué se puede hacer? ¿Y dónde están los vacíos en nuestra legislación? Bueno, como te decía, hay un vacío en el tema del ciberbullying o ciberacoso, eh, pero se puede reconstruir. Por ejemplo, el límite de la libre expresión, el mismo numeral de la Constitución lo establece, es el respeto a la privacidad y a la honra de la persona. Ahí tenemos ya un límite. Entonces hay que ver cuál, qué valor le damos a la honra y a la privacidad. Está la ley de protección de datos personales, por ejemplo, también. Y también está el delito de amenazas. Y el delito de amenazas se configura cuando el miedo real a sufrir con lo que te están amenazando es verificable. O sea, la persona llega a tener temor inconmensurable a que le ocurra con lo que le están amenazando. Por ahí se pueden construir, por ejemplo, figuras para querellarse. Pero lo difícil, la dificultad, como te decía, es saber quién es la persona que te está amenazando. Mm. Eso es muy difícil de saber. Tienes que acceder a informáticos que puedan rastrear más o menos las IP de donde se está cometiendo, el lugar físico donde se está cometiendo el delito. Y ahí ya la PDI es la que tendría que tener un departamento, una parte. Existe el cibercrimen, claro, pero de ciberacoso y orientado a esto, que en el fondo tú tenés que estar presionando porque la carga de las policías es gigante. Entonces, cuando el Ministerio Público te dice, ok, vamos a investigar, cuando tú estás aterrado, cuando tú realmente no puedes más de miedo a sufrir algún tipo de ataque real. Y eso es súper difícil de probarlo. Y ¿Qué te antes de entrar parece? Porque antes de entrar justamente a ese tema, mi pregunta va también en el sentido de cómo probar que hay una organización detrás. Yo supongo que eso también es difícil, no creo que sea imposible, pero sí difícil de probar que distintas cuentas anónimas están conectadas entre sí, en que existe una organización detrás que es mucho más institucionalizada, digamos, que una persona que abre una cuenta y se le ocurre disparar en contra de todos aquellos que piensan distinto a cómo él piensa. Eh, que eso está dentro de con los millones con las millones de personas que tienen una cuenta y nos podemos encontrar con distintos perfiles. Pero cuando estamos hablando de organización, de una estructura más o menos implementada para atacar, para generar miedo, para silenciar, para censurar a las personas, para cancelarlas, que eso también ha habido mucho, de ambos lados también, se ha tratado de cancelar a personas de ambos lados. Eh, ¿Eso cómo se puede probar? Y hablemos del caso particular de Chile. bueno, lo que yo vi, la información que pude recabar es que 5 cuentas más o menos, 6 cuentas, son las que generan la información y
la comparten de manera coordinada. Uno puede ver la hora en que cada cuenta compartió tal tweet y ahí tú te das cuenta que hay un mínimo de ahora. Es como la Claro. orden. Y estas, claro, son personas que se coordinan con WhatsApp o Telegram, ¿ah? Donde se comparten, por ejemplo, todos los periódicos digitales. Toda esa información la tienen en una cuenta a la que acceden muchas personas. Están todos, desde diario financiero hasta la cual. Toda la información de medios digitales tienen una cuenta especial para eso. O sea, todos van a ir a agarrar pantallazos porque se comparten en PDF. Tú sabes que las suscripciones a veces son más caras, entonces Mm. gente que no accede a suscripciones tienen este grupo donde van y tienen acceso al el Mercurio, la Tercera, que son suscripciones más caras, o el Diario Financiero y otras más, donde sacan los pantallazos de las noticias y ahí construyen, por ejemplo, tal tweet, ya coordinadamente. Ahora, son personas de carne, como te digo, carne y hueso, no serán más de cinco, pero tienen, además de la cuenta principal, otras cuentas agregadas, agregadas. O sea, una persona puede manejar 10 cuentas fácil, fácil, ¿ya? Donde amplifica, cuentas amplificadoras, ¿ya? Que hacen retweet, que hacen viralizar esta información o la comparten en los chats de los partidos, ¿ya? De las internas, como le dicen. Las internas de los partidos tienen estos chats donde se comparten estos tweets y son finalmente hasta los mismos diputados y personeros de los partidos quienes terminan replicando esta información y ahí se viraliza de manera mucho más grande. Basta que, por ejemplo, el presidente Boric, que tiene 2 millones de seguidores o más, le haga desde like a un tweet para que eso crezca en visibilidad. O por ejemplo el candidato José Antonio Caz, que tiene 800.000 seguidores, basta con que le haga like, y ahora el like es privado, o sea, tú tienes la libertad de darle like a cualquier cosa. Ese like es muy valioso y ese like amplifica totalmente una información. Entonces, hay un dejo de eh, organización. Quizás, claro, puede ser muy inorgánica, muy rupestre en términos digitales, pero que logra impacto. No es menor, no es algo que, que sea banal, es totalmente impactante en la opinión pública. Cuando, como te digo, una persona que tiene millones de seguidores o cientos de miles, con el like, que ahora es privado gracias a Elon Musk, Sí. se amplifica mucho más. Tú no tienes miedo a darle me gusta a algo. Desde ahí surge mucha más viralización e impacto. Entonces ahí te das cuenta que desde quienes toman decisiones tan claves como el CEO de una plataforma puede impactar la opinión pública de maneras realmente impresionantes que nos tienen este tema tan delicado y que finalmente pueden decidir una elección presidencial. Si eso es lo que pasó con Matei, por ejemplo. Cómo estas cuentas instalan que tiene Alzheimer, se difunde en otras plataformas como TikTok, que es muy viral, o Instagram, que es algo amable, y tú terminas diciendo, va, yo no voto por esta persona me impacta, como no puede hilar Mm. palabras, que es un video editado, entonces el daño es gigante. Entonces, y estamos hablando de Evelyn Matei, que es candidata presidencial, pero ¿qué pasa cuando es una periodista o una activista que tiene poder mediático muy disminuido o una persona común y corriente? Te pueden destruir la vida. Entonces, el coto que hay que darle y que poner es como en la pirámide de quienes están en la punta, que son personas de alta connotación pública o de cargos de elección popular, y la base de la pirámide, que son personas naturales que tienen derecho al olvido también. Eso en la Unión Europea está muy legislado. El derecho al olvido de una Mm. persona que no es famosa, de que el algoritmo de Google no te reconozca, por ejemplo. Cuando tú pones el nombre de una persona y aparece
que fue condenada o que tuvo un impasse mediático, y tú quieres que esa información no salga porque realmente no eres público. Y ese es el derecho al olvido. Entonces, ¿quiénes gozan del derecho al olvido? Las personas comunes y corrientes, no quienes ostentan cargos de elección popular. Y ahí hay una diferencia entre quienes son atacados, quienes atacan, ¿ya? Entonces podemos, gato de nuevo, podemos hacer distinciones desde las personas que generan la información, la amplificación a través del me gusta, el derecho al olvido de las personas que no tienen por qué ser expuestas al escarnio público y se hacen funas terribles, ponte tú, funas criminales. Hay personas que se concertan para crear información de una persona y destruirle la vida. Y en ese Entonces, ¿cuál sentido, es el...? si ¿Mm? uno lo piensa en términos incluso más allá de la política, lo estamos pensando, ya que lo llevaste al plano incluso humano, de cualquier persona que en un momento se puede ver atacada, ya sea por lo que sea. Y en redes sociales a veces se viraliza muchísimo personas anónimas que un día, no sé, tienen su rato de furia en un supermercado y eso se viraliza y viene... eh, ¿Cómo esto afecta la salud mental hoy día de las personas? Cuando el dar la opinión, el decir yo creo esto, es parte de un debate sano, político, de una democracia, pero que sin embargo aquellos que se atreven a dar su opinión son atacados, son funados, son escrachados, como dirían los españoles, hasta el punto de atacar a digamos, a la persona más que a la idea, y que genera un problema de miedo, un problema de inseguridad, y dependiendo de, obviamente, las características personales, bueno, puede llegar incluso a situaciones muchísimo más dramáticas cuando existen estos ciberacosos, ciberbullying, sea por estas redes sociales u otras, incluso si lo pensamos en casos mucho más complicados cuando se trata de estudiantes, de niños, niñas, y donde conocemos situaciones que han terminado dramáticamente producto de el acoso a través de redes sociales. Bueno, sí, hay gente que se ha suicidado, niños, adolescentes que se han suicidado por el nivel de bullying, ciberbullying. Entonces es un tema delicado, es un tema que no puede soslayarse decir estas personas son débiles porque no soportan. No, no. Eh, bueno, eso depende también de cómo tu salud mental está cuidada. Mm. Yo he sido víctima de eso y si realmente no me preocupara de mi salud mental estaría destruida. ¿Ya? O sea, el nivel de agresividad, de odio, de acoso, es impactante. Pero ahí tú también haces la distinción entre quienes se expresan libremente a través de su nombre, de su nombre real y quienes lo hacen desde el anonimato para cuidar también su trabajo. Hay gente que no se atreve a opinar sino desde el anonimato, porque las represalias de sus opiniones pueden generarle consecuencias. Entonces también hay un tema de que, claro, estamos cuidando la libertad de expresión, pero la libertad de expresión está muy restringida por las represalias que uno puede llegar a tener, ¿ya? Entonces, es un fenómeno muy particular, muy lleno de aristas, porque, ok, yo opino desde el anonimato porque temo a las represalias de mi empleador, pero desde ese anonimato puedo decir las barbaridades más atroces que se me ocurren sin ningún tipo de consecuencias, ¿ya? Y ahí vemos a directores de empresas privadas, ahí vemos a economistas de renombre escondidos en un perfil anónimo haciéndole bullying a mujeres sobre la salud mental. O sea, te atacan con el pretexto de que tu salud mental no está bien. Te hacen un diagnóstico psiquiátrico de que tienes que tomar fármacos. O sea, ese nivel de intrusión en tu vida desde el anonimato, por cuidar tu imagen, yo creo que hay que darle una vuelta.
Y ahí tienes, por ejemplo, lo que salen a decir algunos diputados, que hay que tener redes sociales asociadas a la clave única. Yo creo que ya eso es un poquito Un poco mucho. muy intrusivo, es mucho, pero sería bueno que las plataformas te reconocieran, por lo menos facialmente y con el ID, respetando tu privacidad, pero sabiendo quién eres, porque hay consecuencias. Entonces yo creo que ahí también habría límite a la libre expresión, porque la gente ya sabría qué no decir, pero también podríamos limpiar, limpiar las redes sociales de esta suciedad, porque es realmente turbio, es malo, le hace mal mira, le hace mal a la democracia, le hace mal a la política, le hace mal a las personas, le hace mal a la sociedad. Tenemos un problema del que tenemos que hacernos cargo desde muchas perspectivas, desde lo personal hasta lo nacional. Y yo creo que el trabajo es generar puntos de acuerdo que no sean invasivos, que no sean destructivos de la libertad de expresión, pero que tengan un cauce para que esto mejore, ya que estamos hablando de consecuencias que son graves, tanto a nivel de personas simples, naturales, personas no públicas, hasta quién va a ser el presidente o presidenta de Chile. Yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo y es, como tú dices, Paulina, es preocupante que las personas eh, ataquen la salud mental de interlocutores o personas que se atreven a dar una opinión, pero que también esconden problemas psiquiátricos. Yo leí hace poco un hilo de un psiquiatra donde gente se hacía cuentas anónimas para insultar a otro como una forma de validación momentánea o de dopamina instantánea para seguir adelante. O sea, tenemos un problema de salud mental muy importante y tenemos un problema de salud pública, de debate público democrático que es grave. Para terminar, eh, Mm. no es coincidencia, hay muchos estudios que así lo plantean, que las mujeres son mucho más atacadas en redes sociales cuando dan su opinión que los hombres. Y si llegamos al extremo, en el Brexit, donde ocurrió mucho de esto, se terminó matando por parte de un extremista a una diputada laborista que era partidaria de quedarse en la Unión Europea, que es Joe Cox, que terminó así como símbolo de estos crímenes de odio, en donde también se puede llegar a eso. Entonces, por un lado, ¿qué piensas de esto que seamos las mujeres mucho más atacadas que los hombres? Y generalmente, ¿cuál es como tú decías, qué es lo que primero que se nos dice? Que somos locas. Es lo mínimo, o sea, de ahí para adelante Sí. parte aquellos que, y lo digo porque también me ha pasado. Pero en segundo lugar, donde también cuando esto supera y pasamos al crimen de odio y se llega a actos que Sí. terminan siendo ataques, palizas, generadas por este odio de las redes sociales, muchas veces con noticias falsas entre medio, e incluso a un magnicidio como matar a una autoridad, como ocurrió en el Brexit días antes del referéndum. Bueno, claro, las consecuencias son desde el aniquilar la imagen pública de una persona y el nombre, y por ese lado, el aniquilar la imagen pública invalida su activismo totalmente, hasta la agresión física, hasta la muerte de una activista. En Chile, afortunadamente, aún no pasamos a ese límite. Ya pasó con José Antonio Cast en el 2018, que recibió como fue una paliza en una universidad. Y yo estuve muy en desacuerdo con eso, porque tampoco es correcto, no es correcto, o sea, no, y tampoco es permisible y es condenable. Y eso abre la puerta también a su justificación de por qué hay que permitir violencia digital o violencia en las redes sociales. Eh, entonces, tenemos que ser eh, ecuánimes en condenar desde donde venga este tipo de práctica. Y las mujeres, sobre todo,
somos víctimas siempre, en mayor medida que los hombres, porque somos pocas mujeres también en la palestra pública, haciendo activismo o escribiendo sobre esto. Entonces, la concentración es muy grande y como te digo, como tú también lo dices, atacar la salud mental de la activista, de la periodista o de una jurista o una doctora en derecho, es lo que inicia el aniquilamiento de la imagen. ¿Ya? Porque en la misoginia que hay detrás, incluso desde mujeres, son mujeres las que ejercen misoginia contra su género, eh, tiene que ver con destruir la salud mental de quien recibe el ataque. Y destruir la salud mental es achacándole, por ejemplo, tener problemas psiquiátricos. O inventar, generar una nube de cuestionamientos sobre su vida moral, sobre qué hace en su vida privada, ¿ya? Para destruir, sobre todo viniendo de gente conservadora. Es el Si segundo es, calificativo que nos agregan las mujeres. sí, Loca, después nos agregan otra cosa y después ya pasada la edad nos agregan vieja. es lo mínimo, es el El desde, desde. ¿ya? El desde tú te enfrentas a esta ola que es como hay gente que se concerta para hacerlo, de ataque con miras a aniquilar tu imagen, tu nombre. Y cuando aniquilan eso, ya te hacen una persona que no es idónea para opinar. Entonces, por eso por eso por ejemplo, la justificación de que un periodista asociado a una candidatura está detrás de este reportaje, por tanto, no es válido. No es válido por eso, ¿ya? Entonces, instalas un mensaje en el cual no le das valor al contenido, sino que desde quién viene. Y ahí se acorta ahí como que se acaba el debate. Yo creo que esto es serio, esto debe ser tomado muy como una política de Estado de verdad y en consenso. No podemos permitirlo, porque ya no vamos a tener vuelta. Yo creo que estamos en un punto de no retorno en el cual debemos atacar eh, con, con, con bastante, no sé si es como decir poder, que no se entienda como una cosa autoritaria, Mm. ¿ya? Con responsabilidad, desde lo valórico también, que se ha perdido mucho. No puede venir a decirte la ley lo que tú tienes que hacer en tu parte de integridad como persona. Sin duda. Entonces hay una pérdida importante ahí, que ya lo jurídico no puede, no va más allá. Claro, está el resultado, la consecuencia que es el delito, pero cuando ya no es delito y es malo, Mm. ¿ya? Entonces, a mí me parece muy relevante que este tema se ponga en la palestra, a pesar de lo que uno pueda haber vivido y la persecución y las amenazas y las injurias, vale la pena. Yo estoy con esa sensación de optimismo respecto a lo que pueda llegar a pasar. Eh, y como te digo, las mujeres tenemos que eh, cuidarnos entre nosotras como una forma de sororidad, pero también establecer Bueno, límites claros a lo que estamos recibiendo, consumiendo y emitiendo en las redes sociales, porque sí, tienen un impacto. El impacto es grande. así es. Yo te agradezco, Marisol, por haber conversado con nosotros, abordando el tema desde la perspectiva jurídica, más política, en el sentido de sistema político, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Chile. Ahora está la oportunidad de investigar un caso que está encima de la mesa ya, con el impacto que ha tenido este reportaje y esta investigación y la querella presentada. Y bueno, veremos
¿Cuánto positivo de esto podemos lograr? Porque tú, como tú lo señalas, puede ser un punto de no retorno donde ya, si ni siquiera los dueños de las empresas como Instagram o Facebook o Twitter u otros han retirado los filtros para evitar esto, como había sido una política anterior, eh, bueno, no nos queda más que recurrir a nuestras legislaciones nacionales y digamos, a la denuncia que puedan hacer aquellos que son víctimas de este tipo de situación. Así es que muchas gracias, Marisol, por haber estado con nosotros en De la Región al Mundo. Muchas gracias a ti, Paulina. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y ustedes ya saben que nos pueden ver a través de el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos. En una próxima oportunidad conversaremos de otros temas que son tan de contingencia y actualidad como el que hoy día analizamos. Así es que los esperamos en De la Región al Mundo. Hasta la próxima.